Vimos la necesidad de poder atender situaciones de urgencia fuera del horario laboral, porque en el horario laboral ya los veníamos atendiendo y nos dábamos cuenta de la importancia de la inmediatez de la respuesta, tanto para las víctimas como para los compañeros con los que intervenimos en las atenciones a urgencias. Desde el equipo de servicios sociales lo entendimos como una necesidad que ya venía llevándose a cabo desde hace mucho tiempo, un servicio que teníamos dentro de la comarca que gestionaba únicamente nuestra coordinadora y que desde el momento que lo regulamos, ¿no?, estamos varias trabajadoras, diferentes perfiles y lo vamos alternando así. La interrelación que tenemos con los servicios sociales de la comarca de la Ribagorza es un pilar fundamental con los cuales se mantiene un nivel de coordinación y de colaboración, tanto a nivel institucional como a nivel personal, que es encomiable y que constituye un protocolo no solamente eficaz, sino también eficiente, dando solución a los problemas de forma pronta y rápida, que es lo que realmente demanda la sociedad, las instituciones y las administraciones públicas. El servicio de emergencias de servicios sociales lo que aporta es ese toque de profesionalidad en el tema de apoyo social, psicosocial, que evidentemente no podemos prestar nosotros durante una emergencia. Es un servicio súper exquisito y con una profesionalidad tremenda. El servicio que nosotros prestamos, ¿no?, en un servicio rural como este, en esta comarca de la Ribagorza, es importante porque al final somos la figura de referencia para la gente. En las urgencias somos ese trato cercano, como decía Andrés, ¿no?, y luego fuera de esa urgencia, una vez que acaba ese contexto, seguimos siendo esa referencia para los usuarios. Eso también hace pues, que los usuarios, los vecinos de toda la comarca estén mucho mejor atendidos por todos los cuerpos.